Siguiendo con los estudios, hoy vamos a hablar del don, un don hermoso que el Espíritu Santo ha repartido y va a seguir repartiendo a este pueblo. El don de profecía. Amén. Es uno de los dones del Espíritu Santo. ¿Lo tienen? 12:10. Si lo tienen, 12:10. Y leemos la Biblia honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con respecto a los dones del Espíritu, a otro el hacer milagros, dice la Biblia. A otros dice que les da profecía a su nombre. A otro les da el don de profecía. A otro discernimiento de espíritu. A otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Amén. Vamos a 1 Tesalonicenses, por favor. Un poquito más adelante, hermano, un poquito más adelante. Capítulo 5, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 20. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20. ¿Lo tiene? No menospreciéis las profecías. Una vez más, diga conmigo, no menospreciéis las profecías. Examinarlo todo, retener lo bueno. Una vez más, verso 2. Examinarlo todo, retén lo bueno. Amén. No menospreciéis la profecía. Una vez más, no menospreciéis la profecía. Amén. Examinarlo todo y retener lo bueno. Padre, gracias. Háblanos, ministranos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. Hoy este don de profecía es el último de los 3 dones de inspiración vocales o de palabras. Y estos dones, el don de profecía, estos dones Dios los utiliza de una manera gloriosa para comunicar a su iglesia, a su pueblo, un mensaje. Estos son los más frecuentes dentro del pueblo del Señor, porque nosotros creemos en la palabra. Y la palabra dice que no hay que menospreciar la profecía. En pocas palabras, los dones del Espíritu Santo no hay que menospreciarlos. Hay que darle gracias a Dios, porque por la gracia, por la misericordia del Señor, hoy podemos obtener estos dones gloriosos. Los dones del Espíritu. Y los dones del Espíritu lo hacen crecer a uno, lo hacen madurar como cristiano, porque la vida cristiana no es solamente estar, hermanos, sin crecer, sin madurar. La vida cristiana debe de tener un crecimiento. Cada cristiano es llamado a crecer y no quedarse enano espiritualmente hablando. Y a través de los dones del Espíritu Santo, nosotros alcanzamos madurez. Acuérdense que ya hemos estudiado varios dones. Uno de los dones es el don de palabras de sabiduría. Que hemos crecido en conocimiento y que no estamos solamente pasando el tiempo dentro de la iglesia, sino creciendo. Creciendo en gracia, creciendo en misericordia, creciendo en conocimiento, creciendo en todo. ¿Cuántos han crecido desde que aceptaron a Cristo hasta el día de hoy? ¿Han crecido? ¿Han visto ustedes cambios en sus propias vidas? Gloria a Dios, hermanos. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque como está escrito en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Si ahora hemos crecido es porque el Espíritu Santo nos ha guiado a toda verdad. Amén.
Entonces, uno de los dones del Espíritu Santo es el don de profecía, donde estos dones son don de inspiración, de palabras vocales, y son los dones que el Espíritu Santo usa o da a cada uno de nosotros para comunicar a la iglesia. Nosotros creemos que Dios habla. Nosotros creemos que Dios es un Dios que habla, un Dios que actúa, un Dios que escucha. Él dijo a través del profeta Jeremías 33:3, clama a mí. Este es el mandamiento. El mandamiento es clamad a mí, y la promesa es y yo os responderé. Alabado sea Dios, hermano. Tenemos un Dios que dice clamad, orad, habla conmigo. Aleluya. Y yo te responderé. Y no solo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Antes no conocíamos al Espíritu Santo, ahora mora en nosotros. Eran cosas ocultas para nosotros, pero que Dios nos ha enseñado. A su nombre. Les quiero preguntar, ¿qué es el don de profecía? Para ustedes, los lectores, los hermanos aquí presentes, ¿qué es el don de profecía? El don de profecía es una expresión vocal sobrenatural en una lengua conocida que edifica. Oiga, es una expresión vocal sobrenatural. Solamente se dice sobrenatural porque solamente es dada por el Espíritu Santo. El don de profecía. En pocas palabras, lo sobrenatural solo Dios lo puede hacer. Lo que es sobrenatural. Un ejemplo. Abrir el mar rojo, ningún arquitecto ni los grandes científicos en ciencia avanzada pueden hacer tal prodigio. Pero Dios hizo lo que el científico no puede hacer. Los grandes arquitectos han querido, ¿y cómo pues? Pero el Señor hizo camino en medio del mar rojo. Eso es algo sobrenatural. Que el médico diga, mire hermanito, que el médico diga, este quedó paralítico para toda su vida, y viene Dios y lo levanta. Los médicos dicen, ellos mismos dicen, aunque algunos son ateos, dicen, esto fue un milagro. Lo reconocen como milagro, pero nosotros sabemos que ese milagro sobrenatural solo Dios lo puede hacer. Porque aunque la ciencia terrenal es buena, los doctores son hombres y mujeres preparados por gracia de Dios, porque todo lo que saben es gracias a Dios. Amén. Pero lo que el doctor no puede hacer, Dios lo hace. ¿Sí o no? Entonces es algo sobrenatural también que el Señor nos hable, aleluya, en una lengua conocida como el español, porque aquí todos hablamos español. Y algunos también hablamos el inglés. Digo hablamos porque más o menos remedamos un poco. Pero estamos hablando en una lengua en español, ¿verdad? Entonces, ¿para qué Dios levanta hombres y mujeres con el don de profecía? Número uno, para edificar. Se edifica. Imagínense que alguien venga triste, ya queriéndose poner el lazo, que no conoce al Señor, se quiere poner el lazo en el cuello, y viene el Espíritu Santo y le ha dado el don a una hermana, a un hermano, y de repente el Espíritu Santo comienza a utilizar a aquel hermano. Así dice el Señor esta noche. Y a ti te habla el Señor que mientras hay vida hay esperanza. Que no te hagas daño ni te quites la vida. Porque esta noche el Señor te perdonará y te restaurará. No, hombre. Aquel que venía con pensamientos que ya no quería vivir, se va edificado. Se va bendecido y dice, no, pues yo creía que ya no había esperanza, pero el Señor me habló y dice que mientras hay vida, hay esperanza, hombre. Entonces aquella persona, en lugar de irse a ponerse el lazo en el cuello, viene y de rodillas y dice, Señor, pues estoy vivo, perdóname. Y oramos porque se va bendecido. Entonces la profecía viene para edificación. Diga conmigo, para edificar. Pero también la profecía viene, aparte de para edificar, viene para exhortar.
Y la exhortación, aunque no nos guste, tenemos que recibirla. Porque si recibimos la exhortación, nos vamos a acercar más a Dios. Y si la rechazamos, nosotros mismos nos vamos a alejar de Dios. Porque Él no se aleja, es uno el que se aleja. Número 1, para edificar. Número 2, para exhortar. Número 3, para consolar el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Cuál iglesia? La que Él compró en la cruz. Esa iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia es aquel que ha recibido al Señor como Señor y Salvador. ¿Cuántos han recibido a Cristo como Señor y Salvador? ¿Cuántos creen que Cristo es el Salvador? ¿Cuántos creen que Jesús es el Salvador? Entonces la iglesia es aquella que, hermano, el Señor ha comprado. Aquellos que han sido redimidos con la sangre de Cristo. A su nombre. Pero también aparte de eso, el Señor dijo, Mateo capítulo 7, verso 21, no todo el que me diga Señor, Señor. Si no dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No se trata solamente de decir yo soy la iglesia, se trata de hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es saber perdonar. Y hacer la voluntad de Dios es saber amar aún a los que nos aborrecen. ¿Sí? Y hacer la voluntad de Dios es no guardar rencor en el corazón. Y eso es la voluntad de Dios, que nos amemos entre nosotros. Y el que hace la voluntad de mi Padre, ella entrará al reino de los cielos. ¿Para qué viene la profecía? Vamos. Para edificar. ¿Para qué más? Para exhortar. ¿Para qué más? Para consolar. Amén. La palabra griega para profecía es profetía, que significa hablar la mente y el consejo de Dios. Quiere decir que el que tiene el don de profecía no habla lo que él piensa ni lo que él ve. Ojo, ojo, mucho ojo. Todo aquel que anhele el don de profecía, si lo pide, el Espíritu se lo dará. Claro, pero debe de entender que el que tiene el don, que no va a ir a hablar lo que él piensa, ni lo que él sabe, ni lo que él tiene en el corazón, sino tiene que hablar lo que Dios quiere hablar. A su nombre. Y Dios está hablando esta noche. Que no está solo, que no está sola, que Él está con nosotros. Y que si Él es por nosotros, Él te dice quién contra ti, quién contra tu familia, quién contra tu matrimonio. Más bien no estén ustedes con miedos, con temores. Hermanos, la gente anda preocupada. ¿Qué va a pasar ahora con la nueva administración? Los van a dar papeles. Mire, sin papeles o con papeles, el Señor nos quiere tener en United States. Aquí nos tendrá. Y los que no tenemos papeles, como que tenemos, vivimos aquí mejor. Vivimos. Sí, amén. ¿Y el que tiene la última palabra es Dios? A su nombre. ¿Y qué pasa con las nuevas macetas? ¿Cómo no son macetas? ¿Cómo se llama? Esas cosas, nuevas cepas que vienen de enfermedades. Tranquilos. Aprendamos a agradar a Dios, que Dios habla hoy, que ni peste ni mortandad tocará tu morada. Y si llega mortandad, así como llegó, así saldrá en el nombre de Jesús. ¿Lo creen, hermano? Miren lo que dice con Primera de Corintios 14:3. Primera de Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Eso no me lo estoy sacando yo a la manga de la camisa, lo habla Dios. Habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. ¿Cómo la ven? El mismo capítulo 14 de Primera de Corintios, en uno de sus versículos dice que el que habla en lengua extraña no habla a los hombres, dice, sino a Dios. En lo contrario, cuando uno habla en lenguas angelicales, que es un don del Espíritu,
Se debe de hacer en orden, porque Dios es un Dios de orden, no relajo, nada de eso, no. Todo en orden. Bien, porque cuando comenzamos a hablar que el Espíritu Santo es ordenado, tenemos que hacer las cosas en orden. Pero entonces dice, cuando alguien habla en lengua, habla a Dios. Es como una oración íntima entre nosotros y Dios. Pero con respecto a la profecía, dice que el que profetiza habla ¿a quién? A los hombres. ¿Para qué viene la profecía? Número 1. Número 2. Número 3. Para consolar. Para consolar. Quiero decirles, pasaremos a lo segundo. ¿Va? Lo primero es que es profecía. Ya aprendimos que es un mensaje sobrenatural dado por Dios para traer ¿qué? Edificación, para traer más exhortación, para traer más consolación. Ahora pasamos a lo siguiente. Ve que en Efesios 4:11 se habla de los ministerios. Dice que los 5 ministerios fueron instituidos por Dios. Y allí están los 5 ministerios: el pastor, el evangelista, Efesios 4:11, el evangelista, el profeta, ¿quién más? El maestro y el apóstol. Están los 5 ministerios. ¿Sí? Está el ministerio de profeta. Lo que es el ministerio de profeta, y con respecto al don de profecía, no tiene nada que ver. El ministerio de profeta es muy aparte. El profeta es aquel que Dios levanta, hermano amado, y lo lleva a diferentes partes del mundo dando una profecía. Pero ya sabemos que la profecía, no hay que creer a todos los que dicen soy profeta de Dios, porque hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos pastores, hay muchos falsos en los últimos tiempos que estamos viviendo. Y no hay que creerle si no está escrito ya lo que están diciendo. Que traiga una nueva revelación. Un momento. Ya todo lo que está revelado está aquí en las Sagradas Escrituras. Amén. Maldito el que le ponga o le quite. Por eso es que la iglesia tiene que tener con los ojos bien abiertos, no diciendo amén a todo. Amén, aleluya, qué bonito, predica. Hay que ver si predica la Biblia. Lo primero que uno tiene que aprender, que es lo que me están dando. Si me están dando bocaditos de tortilla bien caliente y queso, o si me están dando la palabra del Señor. Amén. Entonces está el don de profecía y está el ministerio de profeta. Para el don de profecía lo fundamental es la fe. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes tienen fe? Amén. Dijo el Señor allá en Hebreos capítulo 11 verso 6: sin fe es imposible agradar a Dios. Diga conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tenemos fe que el Espíritu Santo está con nosotros, los dones serán repartidos al que cree. Por eso es que el Señor le dijo en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, verso 11, capítulo 11, verso 25, le dijo el Señor a Marta: si creyeres, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos creen acá? Entonces dice Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia, que gracias a Dios los dones que hemos recibido, y no porque somos inteligentes ni porque somos sabios, sino por la pura gracia. Amén. Por la gracia de Dios que nos es dada. Si el de profecía, dice el escritor, úsese conforme a la medida de fe. ¿Cuántos quieren profetizar? Y vamos a profetizar lo que Dios quiere hablar. Cuando la profecía viene de Dios y es exhortativa, se recibe con alegría, porque no viene de los hombres, viene de Dios. Y lo que es de Dios se siente. El que habla verdad, hermano, se siente el que está hablando la verdad, o no se siente. Sí, cuando alguno viene y me quiere dar a mí ganchito así, va, ay, digo, bueno, está bien, lo oigo, pues, porque uno tiene que ser educado, pues no ofender a nadie, pero uno bien sabe. Entonces, hoy dice Dios que el que tiene el don de profecía, que lo use conforme la fe
o la medida de la fe que tiene. Este caminar es por fe. Este caminar es por fe. Este caminar es por fe. Y si nosotros creemos que el Espíritu Santo es nuestro consolador, es por fe y se siente. Y si nosotros sabemos que somos templo y morada del Espíritu Santo, es por fe. Porque el Señor lo dijo y le creemos a ciegas. Si hay algo que debemos de creer es la palabra. Porque todo lo que dijeron los profetas se cumplió y lo que falta se cumplirá. Cielo y la tierra pasará, capítulo 24 de Mateo. El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará. Amén, hermano. No pasará. No pasará. No pasará. Vamos a ver algo bien glorioso. Diferencia entre el profeta y el don de profecía, lo que estábamos hablando. La iglesia debe de moverse en los dones del Espíritu. ¿Ustedes lo creen? La profecía trae el mensaje de Dios. En pocas palabras, de su trono a la tierra. Como todos los demás dones, este debe de ser, hermano amado, dado por el Espíritu Santo. Hay que tener bien bastante cuidado, porque ya les dije como al principio que no es todo el que le dice el Señor, tiene que ser abusado. Amén. Que el Señor me dijo y me habló y me dijo que tú eres la persona. Y dice el Señor que Él derramará bendición sobre ti. Lo único que tienes que hacer, dice el Señor, es sembrar una semilla en mi ministerio de $1,000. Ojo, ojo, ojo. Dios, Jesús nunca vendió el mensaje. A nadie le cobró por predicarle y a nadie le cobró por sanarle. Oyeron, ¿verdad? Si uno tiene que tener ojo, ¿verdad? Cuando empieza a sembrar semillas, no, eso tiene que ser nacido. Si usted quiere bendecir a alguien, darle a alguien, al prójimo o algo, tiene que nacer del corazón, no porque le estén mintiendo. Entonces uno tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque lo que dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 4, verso 1, dice la palabra del Señor: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. 1 de Juan 4:1 dice: no creáis. Oigan, ¿por qué cree que yo me gasto? Porque yo no quiero que ustedes perezcan, sino que crezcan en entendimiento. ¿Qué dijo el Señor a través del apóstol Juan? No creáis a todos los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Más bien, ¿qué dice? Más bien, dice la Biblia, escudriñar los espíritus. Porque así como Dios, el creador de todas las cosas, es real, así también es el diablo real, que el Señor Jesús lo reprende. Incluso el escritor, el apóstol Pablo, a los Corintios, él dijo que Satanás se viste de ángel de luz, así que con cuidado. Ay, pero es que el hermanito, mire hermano, no hay otro como él. Cuidado, hombre. Más bien el apóstol Pablo dijo: no te confíes ni de ti mismo, le dijo a Timoteo. Es que hasta uno mismo se puede traicionar, hombre. ¿O no? Entonces uno tiene que andar en la vida cristiana sin juzgar a los demás, caminar la vida cristiana, servirle al Señor, viviendo una vida, porque la salvación es individual, siguiendo el camino del Señor, y la recompensa vendrá del Señor, pero uno tiene que caminar con cuidado. ¿Qué dice el Señor? No todos los espíritus son de Dios. O no todo el que dice profeta es profeta de Dios. A la Biblia dice: por su fruto los conoceréis. Una cosa es lo que digan de ti, otra cosa es lo que eres tú delante de Dios. Así es, amén. Y la gente dice de usted algo que no es cierto. El Señor va a ir viendo la gente que todo lo que dicen en contra de usted no es cierto, porque los frutos suyos son diferentes a lo que la gente habla. Sin defensa, la gente dice: ¿cómo es que hablan de Julana? Y miren esa hermana, qué amor.
no se mete con nadie, no quiebra el vaso. Mire, esa hermana le hacen daño, hablan de ella y esa mujer no dice nada. Y me habían dicho que esa mujer quebraba una cacerola en la cabeza, pero yo veo que no, es una mansa paloma. Entonces el verdadero hombre, la verdadera mujer de Dios, el verdadero hijo de Dios que tiene el don de profecía, se va a conocer por sus frutos, a su nombre. Número 3, para ir ya aterrizando en lo que es la verdad de este mensaje. ¿El don de profecía es necesario o no es necesario? Es necesario. ¿El don de profecía es importante entre el pueblo del Señor o no es importante? Amén. Así es. Vamos a ver en tercer lugar la importancia de la profecía. Mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios 14, 1 al 5. Procuren pues tener amor. ¿Sí? Ya conmigo vamos a procurar tener amor. Porque los dones son bendición, son hermosos y el que los tiene es bendecido. La profecía, el don de profecía, el don de hablar nuevas lenguas, el don de interpretación, el don de fe, todo esto es una bendición. Pero sobre todos los dones, de nada sirve hablar en lengua y tener profecía si no hay amor. Si no hay amor no somos nada. Somos menos que nada. Diga conmigo, donde no hay amor hay menos que nada. ¿Sí? A su nombre. ¿Y cuántos aman a Dios? ¿Y cuántos aman su obra? ¿Y cuántos aman a los hermanos? Si no, aprendamos. Porque dice, procuren pues tener amor y al mismo tiempo aspiren a que Dios les dé dones espirituales. ¿Sí? ¿Cuántos anhelan que Dios nos dé dones espirituales? Especialmente el de profecía. Yo quisiera que todos ustedes hablasen en lenguas extrañas, pero prefiero, dijo el apóstol, que comunicaran mensajes proféticos. Esto es mejor que hablar en lengua, o a menos que se interprete su significado de tal manera que sirva para la edificación de la iglesia. A su nombre. Esto es bien importante. Es importante la profecía. De verdad, hermano. O de repente Dios le dice a uno de los hermanos que tiene el don de profecía: ve y háblale al oído al de la camisa negra. Y dile que yo voy a restaurar su matrimonio y que le voy a regresar su esposa. Y nadie sabe en esa congregación de que aquel hombre anda solo, que la mujer lo dejó y se le fue con los hijos. Y va la mujer o el hombre que tiene el don de profecía, le habla al oído: así dice el Señor. El Señor dice que Él va a regresar a tu esposa nuevamente contigo y que tus hijos estarán contigo. Y aquel hombre pues venía quizás herido, sin fuerza, y ahora Dios le da una profecía, y al pasar de 2 semanas regresa la mujer y regresa con los hijos. Y aquel hombre es edificado, aquel hombre es bendecido, y aquella mujer, para la gloria de Dios, regresó a casa y aquella familia fue restaurada por el Espíritu Santo, por el don de la profecía. A su nombre. Y qué lindo es cuando el Espíritu nos habla. Y ese Espíritu dice: estás enfermo, los doctores no te hallan nada, pero yo te sanaré. ¿Cuántos alaban al Señor? Estás pasando por la condición más difícil económicamente, pero este año yo te abriré puertas y te bendeciré y no faltará nada en tu casa. Tus hijos no tendrán necesidad de pan. Y el que cree conforme la medida de fe, así lo va a recibir. En el nombre del Señor. Hay que creerle al Señor. Hay que creer a sus profecías. Dios es real. En cuarto lugar, vamos a ver ejemplos de dones y ministerios. En Hechos capítulo 21,
verso 8 al 10. Dice la Biblia que llegó el apóstol. Ahí estaba el apóstol Pablo llegando donde Felipe era evangelista, dice. ¿Quién era Felipe? Era evangelista. ¿Quién era Pablo? Era apóstol. ¿Sí? Y dice que Felipe tenía hijas, doncellas, jovencitas. Oigan pues, hijos, jóvenes, oigan pues. Tenía hijas jovencitas. No tenían TikTok. ¿TikTok cómo se llama? No tenían. No tenían Snapchat. ¿Cómo se dice? Snapchat. No tenían. No tenían Twitter. No tenían teléfonos ya avanzados. Pero la Biblia dice que estas doncellas, hijas de Felipe, profetizaban, tenían el don de profecía. Sobre los jóvenes venga el Espíritu de Dios esta noche. Y los jóvenes comiencen a profetizar, a tener sueños y a ver la misma gloria de Dios. Los padres digamos amén, así sea. Los padres digamos amén, así sea. Amén, así sea. Sobre vuestros jóvenes. Las hijas de Felipe, ¿qué hicieron, hermanos? ¿Qué hicieron? Profetizaban. Y de repente vino un hombre llamado Ágabo. ¿Ágabo? Sí. Dice que vino y este hombre era profeta de Dios. Ahí estaba el apóstol, ahí estaba el evangelista, ahí estaban las hijas de Felipe que tenían el don de profecía. Y allí venía el profeta de Dios. A su nombre. Aquí el Señor va a levantar profetas, profetizas con el don de profecía, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres que seamos luz en estas tinieblas, hombres y mujeres que la gente ve en nosotros algo diferente, y es que en nosotros está el Espíritu de Dios, a quien le damos un aplauso en esta noche. A su nombre. Ahora bien, hermano, uno de los consejos que les voy a dar antes de orar. Dice el Señor que no hay que menospreciar la profecía. Jamás. Amén. Mire, hermano, tampoco juzgue. Es que mira que esa profecía no era de Dios. Cuidado. Porque se puede convertir en blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso es que dice, el apóstol dice, también en lo que leímos aquí del capítulo 5, 1 Tesalonicenses, examinarlo todo, pero no dice critícalo, dice examinarlo, tomar o retener o tomar lo bueno y echarlo más. ¿Y usted hermano, qué le pareció la profecía de hoy? ¿Será que esa hermana profetizó por el Espíritu o por la carne? Yo no sé, hermano. Pero yo tomé lo mío y lo demás se lo dejo a usted. Uno tiene que tener cuidado. Más bien, yo lo examino. Si viene un profeta y me dice, así dice el señor Contreras, que el Señor dice que deje la mujer que tienes y que Él te va a traer una muchacha. No, el carnudo puede decir amén, pero el que es de Dios dice no, Señor. Yo me casé con my beautiful wife, con mi linda mujer, para toda la vida. No la voy a dejar porque usted diga. Más bien usted no viene de Dios. Allí sí, usted viene del diablo. Lo reprendo. Quiero ir. ¿Ah? ¿Sí? O alguien viene y le dice, hermanita, el Señor dice que usted tiene que estar conmigo, pero Él es un hombre casado y que usted va a ser mi esposa, hermanita. Reprenda al diablo. Dígale, viejo garnacho, dígale, estás casado y tienes que ser fiel a tu mujer. Para empezar, no eres ni de Dios. Ojalá te conviertas. Aleluya. Hay que examinar cosas que no vienen de Dios. Aleluya. Es como el diablo. Estamos orando por $2 millones para construir el templo o comprar estos 3 buildings y caer una sola vez. Y de repente aparece el diablo por ahí
yo tengo los 2 millones para ti, lo único que tienes que hacer es esto y esto. Y la mente, ¿será que viene de Dios? Decía. Pero cuando vi que era media cosa torcida, me aparté. Dije yo, es que la bendición que viene de Jehová es que enriquece, pero lo que viene de la villa mala, me van a llevar a la cárcel. Me voy a quedar nos vamos a quedar sin iglesia, sin pastor, y por andar de malacate en el bote. Vaya, entonces le dije, le vaya bien. Si no viene por la villa de Dios, yo no tomo nada. Aunque lo necesitamos, pero si no viene por lo de Dios, no. Es como los hermanos, oren por mí, a ver si me saco la lotería, me dicen. Si me saco la lotería, le compro, le mando a hacer el building. Ay, digo yo, qué sinvergüenza, digo. Para empezar a jugar lotería, no es de Dios, pues. Para empezar, bueno, cada quien, ¿no? Pero para empezar. En segundo lugar, si le sacan la loto, le aseguro que no se acuerdan de mí, ni del templo. Que no ve que la gente se vuelve loca cuando le dan, cuando tiene millones de dólares, imagínate, 300 millones. No duerme pensando en los millones. Pero que Dios nos va a dar estos 3 buildings, ya nos dio. O sea, aquí hemos entrado, empezamos con un pedacito de allí para allá, ¿ven? Ahí era la iglesia, ahí, de allí para allá, ¿ven? Luego abrimos para acá, ya era de aquí para allá, así todo lo que está aquí, ¿ven? Así era allá. Y después botamos toda esa parezota y movimos cajas y todo, y le llegamos hasta allá. Y el building lo cerramos todo. Para la iglesia, todo este building, le hicimos baño nuevo a las hermanas. Y ya tenemos casi conquistado este de acá y conquistado aquel que era bar. Ahora ya no es bar porque estos se van. A su nombre. Y lo hemos profetizado y lo hemos creído que Dios está con nosotros y que nos va a llevar a cosas grandes. Y que Él nos va a bendecir todo y cuando caminemos esto. A su nombre. Pero Dios va a hacer cosas grandes entre nosotros. Dios va a repartir dones, hermano. Gente aquí llena de Dios, hermano. Le quiero decir algo, que cuando alguien está lleno de Dios, todos quieren estar con Él, hermano. Sí. Yo conozco hermanas que tras visita, otra visita y otra visita, la gente quiere estar con ellos. Pero con el otro, entre más lejito mejor, dicen los hermanos. Ojalá que hoy no hayan venido. Entre más cerquita mejor, aleluya. Su nombre. Diga conmigo, entre más cerquita mejor, porque somos hermanos. Y entre más bendición hay en nuestra vida, más amor daremos, porque Dios está con nosotros. Y Dios es amor. Amén, hermano. ¿Lo creen? ¿Qué es profecía, hermano? ¿Qué es el don de profecía? Es una expresión de Dios divina. Expresión divina, una expresión de Dios sobrenatural para edificar el cuerpo, su cuerpo, la iglesia. Para edificar, para consolar y para exhortar. A su nombre. Vamos a ver en último lugar 7 pruebas claves para la profecía. Número 1, toda profecía debe de concordar con la escritura. En Gálatas 1:8, el apóstol Pablo dijo a los Gálatas 1:8, ¿saben qué? Si un ángel viniese y viene con otro evangelio, con otra revelación que no está aquí, sea anatema, sea maldito, no le creáis, dijo el apóstol. Entonces, todo tiene que ir de acuerdo a la palabra. Es como que alguien venga y le diga, mañana viene Cristo, Él me reveló. Momento, nadie sabe la hora del día, puede venir hoy, I don't know, pero que viene bien, pero nadie sabe la hora. Seguro tiene que ser muy abusado. Entonces la profecía debe de tener un acuerdo con las escrituras. Amén. Ahora, todo aquel que tiene el don de profecía, ¿cuáles son los frutos en la vida de quien da profecía? Mateo 7, capítulo 7, versos 16 al 17. ¿Cuáles son los frutos? Por sus frutos les conoceréis que son mis discípulos, dijo el Señor. No se trata por el saco o por el traje que ando. No se trata por la vestimenta o por la carita que pongo de que yo no fui. Se trata, hermanos amados,
de que no habla lo que yo ando, sino que habla lo que yo hago. Por su fruto les conoceréis. A su nombre. Usted que tiene y va a recibir el don de profecía esta noche. Aleluya. La gente dirá, ese sí de verdad es cristiano. Porque lo que dice que hagamos, él lo hace. Aleluya. Ese mensaje es válido. Ese mensaje la gente lo recibe. Incluso la gente dice, como ella quiero ser yo. ¿Qué mujer más linda? Más como ese hombre quiero ser. Porque hay hombres también alineados. Y otros medios desalineados. Pero por fe ya los veo alineados. A su nombre, alégrese. Pues no se queda con la palabra. Amén. Número 1 de las 7 verdades. Concuerda con la Biblia. ¿Cuáles deben ser los frutos? Por sus frutos, hermano. Amabilidad. Lo insultan a uno y a veces mejor toca agachar la cabeza. Váyase de aquí, no lo quiero en la casa, me han dicho a mí. Ahí vengo otro día, le digo, y ahí voy. Sí, no crea. Y me llamaron que vaya a orar por alguien y orar. Y le digo, vengo a orar porque dicen que usted está bien enfermo. Pero no voy a orar para que sea sano en este momento. Voy a orar para que el Señor transforme su corazón y se entregue a Cristo para que sea salvo antes de que se muera. No lo quiero ver ni en pintura acá, porque yo no quiero recibir a Jesús. Son cosas terribles. Sálgase de mi casa. Agaché la cabeza y solo, Señor, misericordia sobre este ser, esta alma viviente. Sacudí mis caites y mis zapatos y vamos. Sí. Pero por su fruto les conoceréis. El que tiene el don de profecía, otra de las cosas gloriosas que debe de tener es glorificar a Cristo, según Romanos 15, 5 y 6. Tal vez lo leen en la casa de usted. Romanos 15, 5 y 6. Todo aquel que tiene dones y tiene llamados de Dios y Dios los utiliza, debemos aprender a glorificar a Cristo. Juan el Bautista era un hombre que les hablaba a los fariseos, a los escribas, les decía, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ese hombre, lleno de la gloria de Dios, hermano, decía, es necesario que yo mengue para que Jesús crezca. Amén. El gran Juan el Bautista, hermano, el último de los profetas, según la profecía bíblica. Es necesario que yo mengue. No soy capaz ni de soltar ni de amarrar las sandalias de sus pies. Oh, es necesario que Él crezca para que yo mengue. Juan, los apóstoles, los profetas glorificaban a Dios. Todo aquel que dice que es profeta y que tiene el don de profecía y se cree más grande que Jesús, no es nada. Porque en este altar y en esta iglesia se le da la gloria no al pastor, no a los diáconos, no a los ancianos. Se le da la gloria a aquel que se le merece, que dio su vida en la cruz del Calvario y nos salvó. Nosotros profetizamos que Cristo es bendito y que Él sea la gloria. A su nombre. Glorifica a Cristo. La profecía número 4 conduce hacia Dios o lo aleja de Dios, según 1 Tesalonicenses 4:1 al 2. ¿Qué pasa? 1 Tesalonicenses capítulo número 4 verso 1 al 2. Los conduce a Dios. El que recibe la profecía nos conduce a Dios. Y si es exhortativa, nos conduce a Dios. Es que esa profecía está muy dura. Pues si anda usted medio torcido, la profecía lo va a enderezar si la recibe. Y si no recibe la profecía que viene de Dios, en lugar de acercarse a Dios, se va a alejar. Pero Dios dice esta noche, acercaos a mí, pueblo mío, y yo me acercaré a vosotros. Acercaos a mí, y yo me acercaré a vosotros, pueblo mío, y os bendeciré, y abriré puertas donde no las hay. Ha dicho el Señor Dios Todopoderoso. A su nombre. ¿Cuántos quieren acercarse a Dios por la profecía? Amén. Fíjense que en quinto lugar, la profecía trae libertad o esclavitud. Según Proverbio 10:22 del Proverbio, trae libertad.
La profecía trae libertad, hermano. Al que anda en pecado, así dice el Señor esta noche. Usted que ha venido en pecado y anda en pecado oculto, dice el Señor que confieses tu pecado y que apartes y alcanzarás misericordia. Y aquel dice, que lo que sea es libre del pecado. Las cadenas del pecado han sido rotas a su nombre. El que anda en pecado debe de arrepentirse de su pecado y alejarse de su pecado. Digan amén, pues. Claro que así tiene que ser, para estar bajo la bendición de Dios. A su nombre. También una de las cosas muy importantes es que el Espíritu Santo está en nuestro interior. ¿Sí? Y Él está en nuestro interior, y por eso podemos nosotros decir el mismo Espíritu, según Romanos capítulo número 8, verso 27, y algunos otros versículos también dice que el Espíritu nos da testimonio que somos hechos hijos de Dios. ¿Cuántos han sentido en su corazón que ahora son hijos de Dios? Amén. A su nombre. Somos hijos del Señor. Nos da testimonio en nuestro interior. Número 7, con respecto a las 7 pruebas claves para la profecía, es que, según Deuteronomio 18, 20 al 22, todo aquel que profetiza, su profecía se debe de cumplir, si no, no es de Dios. Hermano, el Señor hace 20 años me dijo que me traía una joven, ya tengo 60 y no llegó. Pues se fregó. Ya está para el tigre, ya como, y todavía sigue esperando a esa joven, se fregó. Y como está esperar y esperar y esperar, ¿sí? El Señor dice que en 20 años te vas a casar. Y si es de Dios, sí, en 20 años se casa. Pero ya me está dejando el tren, pero Dios sabe. Y voy a conocer familia. Pues sí, yo conozco viejitos actualmente de 60 años, todavía están teniendo hijos. Bueno, pero ya son los del cacaste viejo. Ya del cacaste nuevo, yo creo que ya 60, ya para el tigre, dijo mi hermano. Pero número 7, la profecía se debe de cumplir. Cuando es de Dios se cumple. Cuando es de Dios se cumple. Cuando es de Dios se cumple. Aquí en esta iglesia he dado profecía a hermanas que no podían tener hijos y habían luchado por mucho tiempo. Y en eso, aleluya, Dios abrió las matrices. Y hay varias hermanas que no podían tener hijos y que ahora tienen tamaños muchachones. Ya están más grandes que a mí. ¿De veras? Sí. Hemos visto la mano de Dios. Y hay hermanas que no querían tener ya y el Señor habló y ahí tenemos muchos colochones ahí cerca de ellas. Dios. Y todo lo que viene de Dios se cumple. Lo que es de Dios es claro. Lo que es de Dios construye. Lo que es de Dios edifica. La exhortación que es de Dios nos acerca a Él cuando la recibimos. Y cuando aceptamos nuestra culpabilidad, Él la quita y nos perdona y nos renueva. Esta es la noche que ha hecho el Señor. ¿Cuántos quisieran recibir el don de profecía? ¿Cuántos quisieran recibir el don de profecía? Esta noche lo puedes recibir. Si así lo crees, el Espíritu Santo hará cosas grandes en tu vida esta noche. Pongámonos de pie, por favor.